Soy un fantasma, un ser que se arrastra en la vida, no es una metáfora. Desde que mis hijos Lily de 10 años y Tommy de 7 años se fueron de este mundo, siento que mi alma se ha evaporado, dejando solo un cascarón vacío. Yo, David Miller, un contable de 42 años, casado con Eleanor, la mujer que amaba, con 2 hijos maravillosos, vivíamos en una buena casa en Avonwood. Ahora soy solo una sombra, un espectro que vaga por una vida que ya no tiene sentido. Todo pasó en julio, el mes más caluroso del año. Yo estaba en Chicago, en una conferencia sobre contabilidad forense. Irónico, ¿verdad? Yo, que me dedicaba a desentrañar fraudes financieros, no fui capaz de ver la mentira que se estaba gestando en mi propia casa. Eleanor me llamó a última hora de la tarde. Su voz temblaba, apenas podía hablar. Los niños habían tenido un accidente. Los habían encontrado inconscientes en el coche. Golpe de calor, dijeron los paramédicos. Llegué a Avonwood a la mañana siguiente. El aire olía a flores y a muerte. En el hospital, me confirmaron lo peor. Lily y Tommy se habían ido al cielo. Recuerdo el funeral como si fuera una película en blanco y negro. El peso del ataúd, las caras compungidas de los familiares, el sonido del llanto de Eleanor. Yo, en cambio, no podía llorar. Estaba demasiado aturdido, demasiado roto, ni siquiera tuve las fuerzas para reclamarle a Eleanor sobre el por qué los niños estaban encerrados a altas temperaturas, me sentía en una dimensión paralela, un mal sueño de que ya quería despertar. Después del funeral, la vida se convirtió en una rutina mecánica. Despertar, desayunar, ir al trabajo, volver a casa, dormir. Todo sin sentido, sin alegría, sin esperanza. Eleanor estaba medicada hasta las cejas, incapaz de afrontar la realidad. Yo intentaba hacerme el fuerte, pero cada día era una tortura y entonces empezaron los reclamos airados por su negligencia. Una noche, mientras revisaba su bolso, encontré algo que me heló la sangre. Un recibo de hotel de 5 estrellas, en el centro de Avonwood. El nombre del hotel era San Saren. La fecha y la hora coincidían con el día en que murieron mis hijos. Más tarde, encontré un teléfono escondido en su armario. Lo encendí y vi los mensajes. Mensajes de un hombre llamado Richard Clark. Mensajes de amor, de deseo, de culpa. Richard era un tipo adinerado, un empresario local. Estaba casado y tenía hijos. Era el típico depredador, un hombre que se aprovechaba de la vulnerabilidad de las mujeres de condición media. Me dirigí a la policía. Les conté mis sospechas, les mostré el recibo, el celular, pero me dijeron que no podían hacer nada por falta de pruebas, que esos indicios por sí mismos no eran suficientes, pero que podían rastrear las cámaras de seguridad para ver si de verdad ella los había encerrado por irse a ver con algún amante, eso sí sería un agravante. Pero yo no iba a dejarlo así. Me obsesioné con la idea de que Eleanor había provocado la muerte de nuestros hijos. Revisaba sus cosas, la seguía a todas partes, la interrogaba constantemente. Me estaba volviendo loco. Respecto a Richard, conseguí su dirección y fui a buscarlo. Lo encontré en su casa, jugando con sus hijos en el jardín. Lo miré a los ojos y supe que él también era culpable. Pero no hice nada. No podía. No era un asesino, ni era el momento. Al día siguiente, le dije a mi abogado que presentara la demanda de divorcio contra Eleanor, vendí la casa, que era un activo que adquirí antes del matrimonio. Renuncié a mi trabajo. Necesitaba desaparecer, necesitaba tiempo para pensar. Necesitaba encontrar una manera de vivir con este dolor y de planificar mi venganza. Salt también me proporcionó información sobre los negocios de Richard. Clark está metido en cosas sucias. Lavado de dinero, evasión de impuestos, tráfico de influencias, tiene las manos manchadas hasta el codo. Si esta información saliera a la luz, su vida se acabaría. Las pruebas que Salt me entregó eran explosivas.
Documentos, grabaciones, fotografías, un arsenal de información que podía hundir a Rachel Clark en la cárcel. Esta información vale millones, David, me dijo Salt. Podrías filtrarla a la prensa, arruinar su reputación, destruir su imperio. O, podrías tomar otro camino. Me miró con una expresión de malicia. En la cárcel, Richard no estaría a salvo. Hay gente que estaría dispuesta a hacerte un favor a cambio de una buena suma de dinero. Gente que se encargaría de él. La idea me complació. Yo no era un asesino. Pero la imagen de mis hijos, encerrados en ese coche hirviendo, me atormentaba. La idea de Rachel Clark viviendo una vida de lujo, incluso siguiendo en contacto con mi ex esposa, totalmente impune por sus crímenes, me era insoportable. ¿Qué me aconsejas?, le pregunté a Salt, sintiendo que mi alma se oscurecía. Salt se encogió de hombros. Yo solo te doy las opciones, David. Tú decides qué hacer. Pero recuerda, la venganza es un plato que se sirve frío. Y a veces, necesita un poco de ayuda para calentarse. Entonces le respondí. Quiero que la información salga a la luz. Quiero que Rachel Clark pague por sus crímenes. Pero no quiero ensuciarme las manos. Salt asintió. Entendido, David. Yo me encargo de todo. En los días siguientes, la información que me había proporcionado Salt comenzó a aparecer en diferentes medios de comunicación. Periódicos, revistas, programas de televisión, la historia de Richard Salt, el empresario mafioso y posible homicida, se convirtió en un escándalo por todo el país. Sus negocios se hundieron, su reputación se hizo añicos, su familia lo abandonó. Al poco tiempo fue arrestado y acusado de varios delitos. Su vida se había desmoronado. El juicio fue rápido. Las pruebas eran abrumadoras, un tsunami de documentos, testimonios y grabaciones que aplastaron cualquier intento de defensa. Richard Clark, el intocable, el poderoso, el adúltero, fue declarado culpable de una larga lista de delitos: fraude, lavado de dinero, evasión de impuestos, conspiración. La jueza, con rostro severo, lo sentenció a 20 años de prisión. Después de la sentencia, contacté a Salt. Necesito seguir con el plan, le dije. Quiero que Richard sufra en la cárcel. Quiero que sepa lo que es el infierno. Salt no se sorprendió. Entiendo, David. Pero esto no va a ser barato. Y tampoco va a ser muy limpio. ¿Estás seguro de que quieres esto? Estoy seguro, le dije. Estoy dispuesto a pagar lo que sea necesario. Sal me puso en contacto con gente dentro de la prisión. Guardias corruptos, internos violentos, gente dispuesta a hacer cualquier cosa por dinero. Les conté mi historia, les mostré las pruebas, les expliqué lo que quería. Quiero que Richard Clark sufra, les dije. Quiero que sepa lo que es el miedo. Quiero que se arrepienta de haber nacido. Les pagué una suma considerable. Suficiente para comprar su silencio, su lealtad, su crueldad. Les di instrucciones precisas: quiero que primero violenten su pudor. Quiero que lo humillen. Quiero que lo dejen en un estado de casi eliminación. Pasaron las semanas. La espera fue agonizante. Cada día que pasaba, me preguntaba si mi venganza se estaba llevando a cabo. Me preguntaba si Rachel estaba sufriendo como yo había sufrido. Finalmente, recibí una llamada de Salt. Todo ya se hizo, David. Richard está en el hospital de la prisión. Está en estado crítico. No creo que sobreviva, lesiones graves en el recto, le dieron una paliza de muerte. Y así pasó. Al día siguiente los periódicos daban eco de su muerte por una brutal violación y paliza en prisión. Había vengado a mis hijos. Había hecho pagar a Rachel por sus crímenes. Pero nada podía traer de vuelta a Lily y Tommy.
Con Richard fuera de juego, decidí fijar mi atención sobre mi ex esposa, Eleanor, la investigación sobre la muerte de mis hijos y la revisión de las cámaras de seguridad estaba sospechosamente estancado. Le dije a Salt si también podía encargarse de investigarlo. Finalmente, recibí una llamada. Tengo malas noticias, David, me dijo Salt. Richard tenía contactos en la policía. Les pagó a algunos funcionarios para que taparan la información de las cámaras de seguridad. Las cintas desaparecieron, los testigos fueron silenciados, el caso se cerró. La rabia me invadió. La corrupción, la injusticia, la impunidad, todo se unió para aplastarme. Richard, incluso desde la tumba, seguía controlando mi vida, impidiendo que encontrara la paz. ¿Qué hacemos ahora?, le pregunté a Salt, sintiendo que la desesperación me ahogaba. Salt hizo una pausa. Hay que contraatacar, David. No podemos dejar que se salgan con la suya. Tenemos que exponer la corrupción, tenemos que hacer que paguen por lo que hicieron. ¿Cómo?, le pregunté. ¿Cómo podemos luchar contra un sistema corrupto? Con información, me dijo Sal. Con pruebas. Con la verdad. Sal me propuso un plan arriesgado, pero efectivo. Necesitábamos encontrar las pruebas de la corrupción, los documentos que demostraran que Richard Harding había pagado a la policía para encubrir el caso. Necesitábamos exponer a los funcionarios corruptos, revelar sus nombres, sus delitos. Para ello, necesitábamos infiltrarnos en la policía, encontrar a alguien que estuviera dispuesto a arriesgar su carrera, incluso su vida, para hacer lo correcto. Conozco a alguien, me dijo Sal. Un policía honesto, un tipo que cree en la justicia. Pero es arriesgado, si nos descubren, estaremos en graves problemas. Estoy dispuesto a correr el riesgo, le dije. No tengo nada que perder. Salt me puso en contacto con el policía, un hombre llamado Detective Johnson. Johnson era un tipo duro, con una mirada cansada y una voz ronca. Pero en sus ojos vi la honestidad, la determinación de hacer lo correcto. Le conté mi historia, le mostré las pruebas que tenía, le expliqué lo que quería. Johnson escuchó en silencio, sin interrumpir. Al final, asintió. Te ayudaré, me dijo. Pero tienes que entender que esto va a ser peligroso. Si nos descubren, perderé mi trabajo, quizás incluso mi libertad. Lo sé, le dije. Pero te prometo que no te dejaré solo. Te protegeré, te ayudaré a exponer la verdad. Nos infiltramos en la policía, buscamos documentos, hablamos con testigos, recopilamos pruebas. Descubrimos una red de corrupción que llegaba hasta los más altos niveles de la policía. Finalmente, tuvimos lo que necesitábamos. Pruebas irrefutables de que Richard Clark había pagado a funcionarios de la policía para encubrir el caso de la muerte de mis hijos. Contactamos a un periodista de un periódico importante y le contamos nuestra historia. Le proporcionamos las pruebas, los nombres, los detalles. El periodista, un tipo valiente y decidido, publicó la historia en primera página. El escándalo sacudió a Avonwood hasta sus cimientos. Los funcionarios corruptos fueron arrestados y acusados de varios delitos. El caso de la muerte de mis hijos fue reabierto. Eleanor, que había vuelto a vivir a la casa de sus padres, fue arrestada y acusada de homicidio involuntario. La justicia, al fin, estaba en camino. El juicio de Eleanor fue un espectáculo mediático. El pequeño pueblo de Avonwood se convirtió en el centro de atención del país, con cámaras de televisión, periodistas y manifestantes inundando las calles. La historia de la infidelidad, la corrupción y la muerte de los niños había capturado la atención de todos. Las pruebas presentadas por la fiscalía eran contundentes. Los testimonios de los funcionarios corruptos, los documentos que demostraban el pago de Richard, las grabaciones de las conversaciones telefónicas, todo apuntaba a la culpabilidad de Eleanor.
Se demostró que Eleanor estaba al tanto de los negocios turbios de Richard, que había recibido dinero de él, que había mentido a la policía para protegerlo. Se demostró que había abandonado a sus hijos en el coche, sabiendo que corrían peligro. La defensa de Eleanor intentó argumentar que era una víctima, que había sido manipulada por Richard, que no era consciente de lo que estaba haciendo. Pero el jurado no se lo creyó. Después de semanas de deliberación, el veredicto fue anunciado. Eleanor Mellor fue declarada culpable de complicidad en la corrupción y de homicidio involuntario de sus hijos, le dieron 23 años de prisión sin beneficios. El silencio se hizo en la sala del tribunal. Eleanor, con el rostro desencajado, apenas podía mantenerse en pie. La justicia por fin se había hecho. Para cerrar todo este ciclo de dolor y sufrimiento decidí hacerle una visita a Eleanor en la cárcel. La esperé en la sala de visitas, sentado frente a una mesa de acero inoxidable, separado de ella por un grueso cristal. El tiempo parecía detenerse, cada segundo era una tortura. Finalmente, la vi aparecer. Estaba demacrada, con el rostro pálido y los ojos hundidos. Llevaba el uniforme naranja de la prisión, un símbolo de su vergüenza, de su condena. Se sentó frente a mí, sin mirarme a los ojos. El silencio era denso, cargado de dolor, de rabia, de reproches. «Hola, David», dijo con voz temblorosa. No respondí. La miré fijamente, sin mostrar ninguna emoción. Quería que viera el odio en mis ojos, el desprecio que sentía por ella. «¿Por qué has venido?», me preguntó. «Quería verte», le dije con voz fría. «Quería ver cómo te pudrías en este lugar. Quería que supieras que nunca te voy a perdonar». Eleanor bajó la mirada. «Lo sé», dijo. «Sé que no merezco tu perdón». «No se trata de merecer», le dije. «Se trata de lo que hiciste. Mataste a nuestros hijos, Eleanor. Los abandonaste a su suerte para irte con ese maldito de Richard». Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. «Lo siento, David», dijo. «Lo siento mucho. Nunca quise que esto pasara. Fue un terrible error», me dijo. «Todo por un hombre que te usaba, que te manipulaba, que te pagaba por estar con él. Y por ese hombre, fuiste capaz de sacrificar a nuestros hijos», le respondí con furia. «No fue así», dijo Eleanor. «Yo amaba a nuestros hijos. Nunca quise hacerles daño». «¿En serio?», le dije. «¿Y cómo explicas el hotel? ¿Cómo explicas el hecho de que los dejaras encerrados en ese coche hirviendo durante 6 horas? ¿Cómo explicas el hecho de que después de todo eso, te atreviste a seguir viéndote con Richard y a aceptar su dinero para vivir en ese departamento?» Eleanor rompió a llorar. Estaba desesperada, David. No tenía a dónde ir, no tenía a nadie a quien recurrir. Richard era el único que me ofrecía ayuda. ¿Ayuda?, le dije. «Te estaba comprando, Eleanor. Te estaba comprando para que te callaras, para que no lo delataras. Y tú, como una puta barata, aceptaste su dinero y te callaste». «No digas eso», dijo Eleanor. «No soy una puta». «Claro que lo eres», le dije. «Vendiste tu alma, vendiste tu dignidad, vendiste a tus hijos. Eres una cualquiera, Eleanor. Y mereces todo el sufrimiento que estás padeciendo». Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, resbalando por sus mejillas demacradas. Eleanor sabía que lo había perdido todo, pero yo todavía no había terminado. «Eleanor», le dije, «antes de irme, déjame decirte que Richard murió de una forma terrible, sufrió como nunca imaginaste. Sufrió por lo que les hizo a nuestros hijos, es lo que se puede hacer cuando tienes dinero y contactos dispuestos a actuar en la cárcel», le dije con una sonrisa retorcida y una mirada fría. «Tal vez tú estando aquí podrías tener el mismo destino», concluí.
Ella se echó para atrás con una expresión de terror. ¿Pero qué has hecho, David? Estás completamente loco. Tal vez, le respondí, pero yo estoy libre y tú aquí encerrada, y ni te molestes en intentar denunciarme porque lo que te he dicho, nadie va a creer en tu palabra, tú estás muerta en vida. Me levanté de la silla y me di la vuelta. Ya no tenía nada más que decirle. Salí de la sala de visitas, dejando atrás a Eleanor, sola con su dolor, con su culpa, con su condena. Al regresar a mi casa, Sod y el detective Johnson me esperaban en el coche, con los rostros serios y preocupados. Tenemos que irnos, David, dijo Sod, encendiendo el motor. Están investigando la muerte de Rachel y tememos que puedan venir por ti, si nuestros cómplices nos traicionan por beneficios para salir de la cárcel antes de tiempo. ¿A dónde vamos? Pregunté, sintiendo que el miedo me atenazaba el estómago. A ninguna parte, dijo Johnson. Tienes que desaparecer, David. Tienes que cambiar tu identidad, tienes que empezar una nueva vida. Pero, ¿cómo? Pregunté, sintiéndome perdido. Nosotros te ayudaremos, dijo Sod. Tenemos contactos, tenemos recursos. Te proporcionaremos una nueva identidad, un nuevo pasaporte, un nuevo lugar donde vivir. Pero no puedo simplemente desaparecer, dije. Tengo una vida, tengo amigos, tengo. No tienes nada, David, dijo Johnson, interrumpiéndome. Perdiste a tus hijos, perdiste a tu esposa, perdiste tu trabajo, ya ahora puedes perder tu libertad. Lo único que te queda es la oportunidad de empezar de nuevo. Sabía que tenían razón. No tenían nada que perder. Y quizás, en algún lugar lejano, en algún lugar desconocido, podría encontrar la paz que tanto anhelaba. Está bien, dije. Lo haré. Desapareceré. Salt y Johnson me llevaron a un lugar seguro, lejos de Avonwood, lejos de la policía. Me proporcionaron una nueva identidad, un nuevo pasaporte. Una nueva historia. Me enseñaron a hablar un nuevo idioma, a comportarme como otra persona. Durante semanas, me preparé para mi nueva vida. Leí libros, estudié mapas, practiqué mi nueva identidad. Me convertí en alguien que no era, en alguien que nunca había imaginado ser. Finalmente, llegó el día de partir. Salt y Johnson me llevaron al aeropuerto y me despidieron con un abrazo. Me iría en una avioneta privada para no levantar sospechas. Buena suerte, David, me dijo Sal. Espero que encuentres la felicidad en tu nueva vida. Cuídate, David, me dijo Johnson. Y no olvides lo que pasó. Recuerda a Lily y Tommy. Y honra su memoria viviendo una vida justa y honesta. Subí al avión y me senté junto a la ventana. Miré hacia abajo y vi cómo Avonwood se hacía cada vez más pequeño, hasta que desapareció por completo. Dejé atrás mi pasado, mi dolor, mi venganza. Dejé atrás a David Miller, el hombre que había perdido a sus hijos. Ahora, era otra persona. Un hombre nuevo, con una nueva oportunidad. No sabía qué me deparaba el futuro. Pero sabía que tenía que intentarlo. Tenía que honrar la memoria de Lily y Tommy viviendo una vida que valiera la pena. El avión despegó y se elevó hacia el cielo. Miré hacia el horizonte, hacia el sol naciente. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí una pequeña chispa de esperanza. Por favor, no olvides darle like, pulgar arriba, suscríbete al canal para seguir haciendo más contenido, muchas gracias.